y derechos. Ayer fue el Día de Conciencia acerca de trabajadores agrícolas, entonces es muy apropiado que el día de hoy vamos a estar hablando sobre los derechos de los trabajadores agrícolas que cuidan las plantas que muchos tenemos en nuestros hogares. em, antes de que lleguen a las tiendas. Entonces, hoy analizaremos nuestro informe titulado El costo humano de las plantas de interior, condiciones laborales de los trabajadores de viveros en Florida. Los trabajadores de los viveros de Florida se encuentran en la primera fila de muchas de las crisis interconectadas que afectan a los trabajadores actualmente. El cambio climático está haciendo que trabajar bajo el calor sea cada vez más peligroso. El reciente reportaje de investigación del New York Times sobre César Chávez pone de relieve de la violencia de género y el acoso que sufren tantas mujeres en el sector agrícola. Y si bien Florida parece estar a la vanguardia en la aprobación de leyes destinadas a bloquear las protecciones laborales básicas, incluidas las protecciones contra el color, no es el único lugar donde los trabajadores se enfrentan a un estado cada vez más hostil. No solo hablaremos el día de hoy sobre los grandes problemas que se avecinan, hoy también hablaremos de la colaboración entre diferentes movimientos que dio origen a Sembrando Justicia, em, y así como los próximos pasos que todos los participantes en esta llamada pueden dar para apoyar a los trabajadores de viveros en su campaña por condiciones laborales seguras. Tendremos unos 30 minutos al final del webinario para preguntas y respuestas y escriban sus preguntas en el recuadro correspondiente a medida que van surgiendo. Y como recordatorio para nuestros panelistas, hablen despacio para facilitar el trabajo de los intérpretes. Me gustaría dar la bienvenida y presentar a nuestros tres panelistas: Oscar Londoño, director ejecutivo de WeCount; Nick Wirch, director asociado de Justicia Laboral en Dimos; y Rafaela Rodríguez, directora de Alianzas Comunitarias en Partners for Dignity and Rights. Em, Vamos a empezar con Oscar. Su organización WeCount lleva muchos años organizándose en Florida junto a los trabajadores de viveros de plantas. ¿Podría contarnos un poco sobre la historia de ese proceso organizativo que condujo a la elaboración de este informe de que vamos a estar hablando? En- Mi nombre es Oscar Landoño, soy director de WeCount, em, y nuestros miembros principalmente trabajan en construcción, como jornaleros y trabajo doméstico y en los viveros. En 2021, como ya mencionaron, WeCount lideró una campaña que estaba buscando establecer estándares contra cuando la gente está laborando bajo el calor. Y hubo un grupo de estados como California y Oregon. En 2021 lanzamos esta campaña y en 2023 pudimos introducir legislación en la comisión aquí en el condado donde estamos en Florida. Y llegó a una segunda votación, pero desafortunadamente una colisión de parte de la industria y asociaciones empresariales, eh, y llegó a Tallahassee, donde pudieron, ajá, en donde, entonces esa ley que se llama HB 433 se entró en vigencia. Entonces eso nos llevó a la campaña de Sembrando Justicia. Entonces lanzamos una encuesta en toda la industria de viveros y entrenamos a trabajadores para encuestar a sus compañeros en su industria para evaluar los problemas y los problemas que están observando en su lugar de trabajo y cuáles eran sus prioridades y cómo se vería en los viveros tener un trabajo digno. Y fue ese proceso de la encuesta que creo que sentó las bases para este reporte. Y esta investigación colaborativa fueron entrenados en nuestra oficina, pero también en sus propias casas. Y la idea era, pues, platicar con todos los trabajadores, identificar los cambios que querían, las transformaciones que querían ver en la industria. Entonces, estamos trabajando muy cercana. Estaban compañeros para dignidad y respeto, también nos estaban apoyando a diseñar el código de conducta y más adelante vamos a hablar más sobre la campaña. Gracias, Oscar, por compartir la trayectoria de la campaña y cómo llegaron
Y voy a dirigir la próxima pregunta a Nick. Dimos estuvo, bueno, en la elaboración del reporte, pero ¿nos puedes hablar un poco sobre sí, la importancia de esta encuesta y el reporte que salió? Bueno, gracias y a lo mejor alguien va a tener que prender mi video, sí. Pero primero que nada, gracias Liz y las organizaciones por recibirnos aquí. Creo que las conclusiones principales en este reporte eh, es muy interesante lo que pudimos lograr. eh, Pudimos juntar toda la investigación de lo que está pasando para trabajadores agrícolas en toda la industria y pudimos atar eso, conectar eso con las conclusiones de las encuestas con los trabajadores de los viveros en el sur de Florida, en más de 300 viveros de plantas de caza. Entonces, nuestra investigación y los datos que salieron de la investigación nos llevó a unas conclusiones muy impactantes que reforzó la conclusión de que la explotación es fundamental en el campo y para los trabajadores agrícolas de forma más amplia. Entonces, bueno, primero que nada, es importante reconocer, eh, más allá de de los datos de la encuesta en sí, y uno puede, esta es una industria de 50.000 millones de dólares. Entonces hay mucha plata y demasiado dinero para circular y para cumplir con los derechos de los trabajadores. Y hay un puño de compañías que están arriba y estamos hablando sobre los plantadores, los dueños, pero empresas bien grandes como Walmart, Home Depot, solo para nombrar o algunos. Solo para nombrar un par de las empresas que están lucrando de este trabajo y explotación, que están lucrando bastante a través de este trabajo. Entonces, la encuesta en sí cubre bueno, participaron más de 300 trabajadores y el 75% son hispanos y, y los trabajadores en los viveros, el 75% de los trabajadores vienen de países en América Latina o el Caribe. Y solo pues voy a saltar algunos de los datos más impactantes que encontramos. Y encontramos que desproporcionalmente trabajadores son racializados y expuestos a peligros de su salud y mucho más probables de poder fallecer a causa de exceso de calor. Entonces, bueno, si uno se pone a ver, el 86% de los que contestaron la encuesta informó que haber sufrido algún accidente o enfermedad mientras trabajaba en un vivero de plantas. Muchos de ellos reportaron haber padecido múltiples tipos de accidentes. Entre los trabajadores que presenciaron como un compañero resultaba herido, se enfermaba o sufría un accidente en su vivero, y casi uno de cada tres encuestados trabajaba en un vivero sin tener acceso a agua proporcionada por su empleador. Entonces, eso solo es salud y seguridad, pero también hay problemas de robo de salario. Muchos reportaron que recibieron su sueldo con tardanza. Más del 50% de los encuestados reportó haber trabajado en viveros donde ocurrieron despidos o represalias contra los trabajadores por ejercer sus derechos laborales. Ajá. Y, ajá. Entonces, si uno hace un zoom out y ve el panorama del trabajo, pues, los trabajadores agrícolas enfrentan este tipo de problemas. Entonces, estos son algunos de de las conclusiones en este reporte. Nosotros escribimos este reporte con compañeros de dignidad y derechos.
y estos representan una gran amenaza. Entonces, lo que hizo que esta encuesta fuera muy impactante es que no se trata solamente de lo grave que está la situación, sino también subrayar o destacar cómo se puede transformar también. Entonces, como ya están trabajando los trabajadores y organizándose para transformar esas condiciones. Entonces, siempre estamos buscando oportunidades para colaborar con organizaciones para mejorar esas condiciones. Entonces, también analizando soluciones posibles para enfrentar estas condiciones y eso es en lo que andamos. Muchas gracias, Nick, por haber compartido estas condiciones graves que están enfrentando los trabajadores y la cantidad de dinero que están generando las empresas en nuestra industria, pero también las posibles acciones que se pueden tomar para transformar esta situación. Pero antes de mover a la otra pregunta, sí, un recordatorio para que hablen despacito para echar la mano a los intérpretes. En tu trabajo, Rafaela, con su organización Partners for Dignity and Rights, em, sí puedes hablarnos un poco más sobre la elaboración de las encuestas cuyos resultados constituyeron el eje central del informe. Sí, es increíble que, bueno, estamos aquí hablando sobre un reporte que cualquier persona puede meterse a leerlo y fue una gran colaboración entre tres organizaciones y en donde mi trabajo con WeCount se ha tratado de quizás 3 años o más. ¿Cómo podemos colaborar y aprovechar las lecciones que hemos aprendido de otras organizaciones y otros trabajadores que han aprovechado esta herramienta para impactar el trabajo actual que están realizando trabajadores agrícolas en Homestead y en otras partes del país? Y una de las formas únicas en donde Partners for Dignity in Health trabaja con organizaciones laborales es construir estas relaciones más profundas con trabajadores de base, trabajadores que están realizando este tipo de trabajo. Nosotros empezamos a trabajar con WeCount como compañeros para pensar, generar ideas y compartir mi experiencia con otras organizaciones de trabajadores para, para ir viendo cuál sería la mejor solución. Em, Oscar mencionó la legislación que quisieron promover y cómo eso fue rechazado por esta coalición y llegamos a la conclusión de para usar investigación, acción participativa y es una herramienta que han usado otras organizaciones, que fue la decisión PAR o IAP en español, Investigación Acción Participativa, es un acercamiento colectivo para la investigación que empodera a trabajadores para que los miembros y la gente de base puede liderar en el proceso de generar estas ideas y combina la acción y la investigación para crear cambio social enfocado en romper ese desequilibrio de poder entre los investigadores y participantes. Entonces, algunos componentes claves de IAP incluyen la participación activa, lo que significa los que tienden a ser como estudiados, ellos realmente toman un papel activo para crear esta investigación y la meta, el objetivo es crear realmente como transformaciones concretas en la realidad. Em, entonces quisimos también vincular números y datos concretos a las historias y generar una transformación. Y, y por fin me gustaría comentar que, bueno, lo importante de la encuesta entre trabajadores, entre iguales, no es solo un proyecto para juntar datos, sino también ayudó a que los miembros de WeCount también pudieran aprender a cómo observar los patrones más amplios en el lugar de trabajo y también a través de
y generar su conciencia necesaria para tomar acción, identificar líderes y identificar líderes en la comunidad para transformar la realidad de que están hablando. Y más importante, pues soñar con una realidad alternativa en donde pueden nombrar y elaborar sobre las soluciones que son más críticos para ellos. Thank you, Rafaela. And I think pivoting from that about how workers can dream out the solution that they want to see, I'll Que ellos ask pueden the soñar la question next solución que about ellos quieren. Voy a how the preguntar la report doesn't just pregunta identify que the cómo el challenges, but informe also the no solution reporta that you're applying to ensure eh, justice. Can you lay out the key los elements problemas, of that solution pero si for the puedes person to live? compartir los elementos de esa solución. But I also just want to also reground Bueno, us in también context of the quiero problem. mencionar que el Because problema ultimately there's so many crises allí es happening que every hay single day tantas in crisis our en communities, todos los días en nuestra in this economy, comunidad right? y en esta Why are we calling this economía a labor human rights y crisis? por eso, porque We're talking lo about estamos workers llamando who are working in 90 to 100 degree heat environments trabajadores. without water or Entonces, restroom, right? Workers who told us they had to cut into their poverty wages to pay for their water bottles and sneak them into work because their employer wasn't providing that water. We're talking about workers who are being exposed to hablando dangerous de pesticides trabajadores que están without expuestos basic de protections. We're talking pesticidas about y workers who told us esos that they would have químicos facial sin scars, protección skin irritation, que reportan long-term que mental hay health illnesses que tienen because their cicatrices employer y did solo not porque invest su in basic empleador PPE no quiere to protect these invertir workers. en We're talking about eh, workers who had to la pay their seguridad de employer estos trabajadores, to rent scissors, gloves, que tienen que basic rogarle equipment al for safety empleador gear, para right? Even eh, without this PPE, equipaje. to not just have to Muchas pay their employer, personas which salen meant risking cuts, con scrapes, and deep lacerations. And Rafaela and Nick mentioned this is a majority women workforce. Um, we heard too many workers, women workers who reported a regime of sexual harassment and gender-based violence. Women workers who had to negotiate their dignity and their safety after being coerced and intimidated by male supervisors. And so when we say this is across the board a labor and human rights crisis, there were way too many stories. We had to hear hundreds of stories of workers who are telling us this is happening in South Florida. And I imagine it's not just in Florida, but across the country. And so what do we do when existing labor protections are inadequate and poorly enforced? Or when an entire segment of the economy, hundreds of thousands of agricultural workers are excluded from basic core labor rights like the National Labor Relations Act? And when our political terrain in the South makes legislation nearly impossible to pass in places like Florida? And this is where we landed on worker-driven social responsibility. You know, as Rafaela mentioned, for years, we've been dreaming about what might be possible to transform the US houseplant industry, a $50 billion houseplant industry that is growing and booming, in which massive brands at the top of the supply chain are benefiting off of the lack of visibility of a workforce that consumers and workers aren't working together. And we think that there's a way to actually solve that. A while back in 2021, 2022, we began working also more intentionally with the Coalition of Immokalee Workers. We began working with them to explore the Fair Food Program, the WSR model, and how that model could be adapted and Empezamos brought a into colaborar the con industry. la coalición de trabajadores de Immokalee. And so, you know, CIW was a pioneer Entonces, in the esta WSR model. coalición, esta organización fueron So we helped pioneros us en understand, you know, el what are sector some of the difference agrícola. and Entonces, key nos differences ayudaron a between the aprender Florida sobre tomato fields, las the Virginia diferencias Canadian entre los corn, campos de and the tomate en houseplant Florida industry y that los we're now viveros looking to de transform. plantas en Back in casa, ¿no? 2024, Entonces, en when the exemption happened, 2024, some of our cuando earliest visions esta lucha legislativa was pasó, planned exchanges between entonces worker leaders and our staff planeamos in estos which our activists intercambios learned from entre CIW nuestro through the personal influence of y Vermont's trabajadores de Empirical base Microjustice y Pharmacogenetic Program. intercambios con la coalición de And trabajadores de together with Immokalee en our Florida y leaders from también Vermont's trabajadores Microjustice, en los ranchos between lecheros en the Vermont. Y así similarities that dairy nuestros workers miembros were pudieron experiencing in identificar Vermont, las tomato similitudes workers were experiencing in Florida, entre las and what vegetable experiencias de workers are estos otros experiencing today in trabajadores Florida. y lo que están And from that, we viviendo began ellos to land actualmente on en Florida. WSR, or Y a worker-driven partir de social ahí, responsibility, as the solution. ajá, pudimos identificar Ultimately, in a la place like Florida, responsabilidad we social dirigida began por partnering with trabajadores como la legislators to solución. enact these standards.
am, en donde, bueno, parte del problema, el núcleo es que si quizás existen estos estándares, pero no están siendo realmente enforzados en la industria. Entonces, este modelo de responsabilidad social impulsado por el trabajador busca un acuerdo legal que les obliga también como estas empresas, estas cadenas grandes pueden, bueno, el vivero más grande de todo, perdón, para asegurar que adopten nuestro código de conducta que ha sido desarrollado por trabajadores agrícolas en viveros acerca de salud y seguridad, libre de un lugar de trabajo libre de represalias. Y más adelante voy a compartir un poco más sobre la campaña y pues ese modelo básicamente es el que queremos llevar a la industria de viveros. Gracias, Oscar. Yo creo que como has mencionado, Rafael va a hablar un poquito de eh, qué es lo que es WSR y de qué se trata eso y esas redes de derechos humanos. Entonces, si puedes explicar un poquito de este módulo. Yeah, Bueno, yo diría que es este red es habla, bueno, hablando de la historia de Rede y como he mencionado estos cambios y otros tipos de trabajadores que han usado este modelo con éxito y han visto tuvieron la experiencia de la transformación que puede suceder en ese espacio de cuando implementaron ese programa. Y eso significa eh, de- en Vermont y en la Florida también, y en todos lugares en Estados Unidos y fuera del país como Bangladesh y Pakistán. Entonces piensan que este módulo que lo pueden replicar y eso es compartir esa información con las redes y en todo el mundo. Y yo creo que uno de los análisis más fundamental es que empresas eh, allá arriba de Canadá y que este poder del mercado puede cambiar y puede usar para mejorar esas condiciones para los trabajadores. El módulo sí tienen unos elementos muy críticos que trabajas juntos para que seas exitoso. Y esto no son elementos que pueden escoger y bueno, decir que bueno, me gusta este y no podemos implementar este otro elemento. No, todos tienen que ser usados para que pueda funcionar en todos esos lugares que he mencionado. Un elemento crítico es incluir el código de conducta. Entonces, los trabajadores escribir lo que esa protección, cómo se ve eso, porque ellos son los que trabajan, ellos entienden em, cómo se ve eso de trabajar en un lugar con dignidad. Y bueno, este código de conducta que se escribe, bueno, que los trabajadores lo escriben y lo adaptan para que adapte a cada industria y de cada trabajador. Y la segunda parte es tener un cuerpo un documento legal. Entonces ellos tienen, por la ley, es implementar que y bueno, si ellos no mejoran las condiciones en el trabajo, ahí ellos están, por la ley, lo tienen que hacer. Y muchos de estas empresas no tienen esos elementos. Dicen que, bueno, es muy bonito, pero ¿cómo lo esfuerzan? Y si un empleador no te da ese trabajo y lo tienen que hacer en el tiempo, digamos, para que les den el descanso, agua, eh,
Y otro componente muy crítico es, hay muchas leyes que protegen a los trabajadores, pero ellos no saben cuáles son esas leyes. Entonces, escuchando los derechos en el programa, conocen, saber esas leyes y hablamos con esos trabajadores en esos espacios y esa protección de retaliación. Entonces, ahí pueden hablar de lo que sucede en esos espacios de trabajo. Y entonces ellos, bueno, saber si le despiden porque se quejan o hablan de que no les dieron el descanso, van a seguir trabajando, van a seguir trabajando. Entonces, bueno, digamos, si le despiden por represalias, entonces pues ahí está la ley para protegerlos. Y esa empresa allá arriba tiene la obligación de poner estas leyes. Entonces los trabajadores que pueden hablar y ellos dicen que son los que monitoreo ahí en la primera línea del trabajo. Entonces, pues las leyes corporativas que tienen que implementar. Y ahí hay un momento en todo el año donde pueden analizar condiciones. Entonces, bueno, hoy sí les dieron agua y protección, pero mañana no. Entonces, lo que es importante tener, pues, ese número donde los trabajadores pueden reportar eso y decir, bueno, ayer sí les dieron esas cosas importantes, agua y descanso y el día otro. Entonces, por eso decimos que esos trabajadores son los que monitoreo ahí en el trabajo. Entonces, lo que sí llegan. Y bueno, eso es lo que llamamos el, eh, el cuerpo independiente de monitoreo. Es lo más importante es monitorear los participantes y eso es de una forma de un audit. Y ahí hacen entrevistas en esa auditoría y ellos trabajan con el empleador. Entonces no queremos castigar los empleadores que no, no llegan a estos estándares, pero es que llegan a ese punto. Entonces es trabajar con ellos en lugar de decir que, bueno, ustedes lo hicieron mal, pero es más darles un camino donde lo pueden hacer bien. Entonces es importante trabajar al lado de los empleadores para decir, bueno, les deben agua y descanso y me enfoco un poquito en esto, pero hay mucho más. Y decir, bueno, ¿cómo lo hacemos y cómo lo hacemos para que sea en buena hora y para que los trabajadores vean esos cambios y que sea razonable para el lugar? Entonces, eso es un componente muy importante y también es el modelo también eh, que se enfocar que esas empresas deben esas cosas. Entonces decimos, bueno, la política es la única solución, pero cuando entendemos que empresas también tienen mucha influencia de cómo los trabajadores hacen su trabajo, estamos abriendo esta puerta de trabajo alternativa, como por ejemplo en la Florida, de que el gobierno no quiere apoyar esos cambios. Entonces voy a parar aquí porque fue mucho, pero muchas gracias, Rafaela, por compartir ese módulo, porque pues en ese ambiente donde el cambio político no es fácil. Entonces, bueno, hablando de que lo difícil que es para trabajadores, Nick, si puedes ver cómo ves de esos acuerdos de protección que, cómo lo ves cambiando. Bueno, yo creo que entendiendo el valor
tienes que situarlo en un contexto más grande en donde estos trabajadores, en donde están. Entonces, lo más grande es entender por qué estas protecciones están a un nivel tan bajito. Entonces, es un tiempo muy difícil y esos son los trabajadores que apoyan eso. Entonces, pero esto no es un accidente, esto está conectado a la guerra, está conectado en la guerra civil y muchos trabajadores negros trabajaban en agricultura aún después. Entonces después llegaron bueno, un poquito de protección y algunos de estos trabajos no fueron incluidos en esa ley y bueno, la mayoría fueron eh, esos leyes de los negros. Entonces, esos tipos de trabajadores no recibieron ese tipo de protección, no tuvieron esos derechos eh, de negociar y esa es la historia donde estos trabajadores no recibieron esos derechos como los demás. Entonces después los trabajadores agricultores todavía están sufriendo. Entonces, casi un siglo después, los trabajadores agrícolas siguen careciendo de muchos de estos derechos legales básicos. Aunque la composición demográfica ha cambiado, pasando de una fuerza laboral mayoría, bueno, la mayoría son negros y latinas, la historia sigue siendo la misma. Cuando los grupos de trabajadores han intentado aprobar nuevas leyes, se han topado con la oposición del lobby empresarial a cada paso. Basta con observar lo que ocurrió cuando los trabajadores intentaron aprobar medidas de seguridad contra el calor en Miami tras la muerte de un trabajador en vivero a causa de un golpe de calor. El condado aprobó una primera versión de la normativa. Entonces, las grandes empresas agrícolas se movilizaron para boicotear la medida y los legisladores locales cedieron ante la presión de la industria, posponiendo la votación de seguimiento sobre el asunto. Y no fueron, bueno, no les dieron la satisfecha de haber frustrado el proyecto de la ley a nivel condal. El lobby empresarial respaldó una nueva ley aprobada con celeridad a nivel estatal que cerraría para siempre la posibilidad de que cualquier gobierno local de la Florida aprueba protecciones similares contra el calor para los trabajadores. Entonces, pues, bueno, las políticas han fallado, que porque no ha protegido a las personas y en un estado como la Florida, dominados por el liderazgo conservador y donde las opciones de políticas públicas democráticas se ven bloqueadas por el poder del gran capital y de las grandes empresas, los trabajadores se vieron obligados a buscar una vía alternativa para protegerse. Es por eso que los acuerdos privados resultan tan cruciales para establecer y hacer cumplir los derechos de los trabajadores. Y estos acuerdos celebrados entre una organización de trabajadores como WICAN y grandes minoristas situadas en la cúspide de la cadena de suministro generan consecuencias de mercado accesibles para las empresas que forman parte de la cadena. Y bueno, por ejemplo, empresas como IKEA, Walmart, lo que sea. Y bueno, estos acuerdos, como mencioné, es dar consecuencias. Y entonces ahí es donde están los trabajadores, están trabajando. Entonces,
los grandes compradores situados en la cúspide deben A, comprar prioritariamente aquellas empresas que se encuentran al día y en buen estado de cumplimiento con el programa WSR y B, desviar sus compras de aquellos proveedores que no logren cumplir con las medidas de protección a los trabajadores estipulados en dicho programa. Entonces, si abusan de los trabajadores, van a gastar su dinero en otro lugar. Entonces, lo que hace estos acuerdos muy efectivos es primero dos factores. En primer lugar, las consecuencias financieras derivadas de la vulneración de los derechos de los trabajadores son inequívocas y pueden resultar sumamente costosas para un empleador abusivo. Y en segundo lugar, en lugar de depender de un organismo gubernamental del control, a menudo con recursos insuficientes, eh, y bueno, para dar un seguimiento a una denuncia o de un proceso de litigio individual en los tribunales, que es muy lento. Los programas WSR disponen de mecanismos de investigación ágiles y equitativos, lo que permite a la organización de trabajadores exigir directamente el cumplimiento de sus derechos en virtud del contrato suscrito con el gran minorista. And put enforcement power back in a worker's hands instead of depending on someone else who might be unreliable, or it might be so extremely difficult that no individual worker is going to pursue it. So those are the things that I think really jump out about the Y bueno, eso es lo que me parece que resalta mucho de ese acuerdo privado. Y hay muchas formas que podemos creer y agregar, y no solo a esos lugares donde hay políticas democráticas. Esto es una cosa que puede funcionar en muchos otros lugares y una forma muy estratégica, pero también ayuda mucho, pero también es crear un mercado de ganancia y para toda la cadena. Y esto lo vemos en muchos lugares en este punto. Entonces, estos acuerdos privados para asegurar que estos programas funcionan. Gracias, Nick, por compartir acerca del impacto de estos acuerdos privados que pueden tener y llegar a tener en la industria. Entonces, ahora queremos tomar un momentico para compartir un video de un miembro trabajador para escuchar directamente de ellos trabajando en los viveros. Y quiero recordarles que justo después del video vamos a transicionar a la sesión de preguntas y respuestas. Si quieren compartir sus preguntas ahí en el chat, y vamos a ir preparando eso para la sesión. Entonces, Sara, si nos puedes hacer el favor de poner el video. Todo consumidor que piense un momento que esa planta hermosa que tienen en su jardín, ¿en manos de qué pasaron? Pudo haber sido en una persona que trabajó enferma, una persona que está trabajando pero día a día sufre de acoso, una persona que es explotada para llegar a las cantidades de producción que tiene que dar. A mí me gusta mi trabajo. En la mata que trabajo, o sea, me emociona porque eso es creatividad para mí. Yo uso mi creatividad en esa mata. Yo soy detallista en mi mata, en mi planta que mando a la venta. Yo soy de las que perfecciono mi trabajo. A mí me gusta que vaya bien. Entonces, para mí es una emoción ver que mi trabajo vaya hermoso, que vaya de primera calidad. Yo siempre decía, es calidad la mata, o sea, vayan a lo mejor. Mi nombre es Araceli Lucho Escobar, soy mexicana, emigré hace 21 años. Emigré por la razón de la pobreza, soy hija mayor, por lo tanto me vi con la necesidad de ayudar a mis padres
Y por esa razón fue que me vine aquí a Estados Unidos. Yo por 14 años he sido podadora. Podamos, más tenemos una tarea de cuánto vamos a producir al día. La producción proviene de 40 a 45 matas por hora. Muchas compañeras terminamos la producción, muchas no. El mes de agosto, como les digo, la mata que trabajo es un proceso, que el mes de agosto el campo queda limpio, empieza la mata de nuevo. Por lo regular, nuestro trabajo físicamente es ir agachado, nuestra cara hacia el suelo. La lona del sol, eso es algo caliente. Y son días, semanas enteras completos trabajar así porque no hay otra cosa que hacer. Un 8 de agosto yo entré, yo me sentía mal con dolor de cabeza. Yo no le miraba final a 2 horas de trabajo. La calor, yo sentía la desesperación, yo sentía que iba a caer. No terminé el trabajo, yo recuerdo bien que de lo mal que me sentía, si hice 30 matas en 2 horas y media, era poco, porque yo sentía que no podía más. Me dio una parálisis facial ahí. No avisé a nadie, solamente a la hora de la comida agarré y le dije a mi compañera, dame unas pastillas porque no aguanto el dolor de cabeza. Ella misma agarró y me ayudó a quitarme todo lo que usamos para trabajar, sombrero, pañuelos, porque nos cubrimos nosotros para el sol. Y me estaba dando las pastillas y me dijo, tú no estás bien, tu cara se te fue de lado, la boca está de lado, me dijo ella. Y yo me quedé, en shock. Me quedé y se me rodaron las lágrimas ese día. Le llamé al supervisor, le dije, oye, mira, yo me siento, estoy mal, ¿qué tienes? Le dije, me dio una parálisis en la cara. Me dijo, ¿estás bien para que manejes a casa? Yo le dije, sí. Nunca me dijeron, te vamos a llevar a enfermería o te vamos a llevar a una clínica, porque sé que la compañía tenía su clínica, más no me ofrecieron nada de eso. Me fui al hospital, luego dijo el doctor, tienes que tener reposo para que puedas recuperarte más pronto. Ok, y agarré, le llamé al supervisor, no voy a trabajar, agárrate el tiempo necesario, pero yo creo que yo soy madre soltera, no puedo decir voy a disponer de una semana en casa. Tuve que regresar enferma a trabajar. Al llegar al trabajo, y ella me dijo la supervisora, ¿estás bien? Sí, ok, vas a trabajar. El hecho de que tú estás enferma, vete, trabaja y da la producción igual que tus compañeras, porque si te presentas a trabajar es porque tú estás bien, pero pues uno no está bien. Yo me cubro con la cara, claro, a mí me daba vergüenza ir con mis compañeras, la cara destapada, con la cara de lado. Yo sobreviví a lo que viví, más mucha gente tal vez ahí mismo quede, colapsan, ya no se levantan. Los trabajadores pasamos por mucho. Para mí un cambio sería que tuviéramos un contrato por escrito que nos diga todos nuestros derechos que tenemos como trabajador. Otro, los trabajadores viven mucho el acoso sexual, un alto al acoso sexual, alto a la explotación, que tengamos días de vacaciones pagadas, tanto como vacaciones como también por enfermedad, porque uno se enferma, se ve a casa, mas no hay sueldo. Que me respetaran como ser humano que soy, que no me vean como un simple trabajador. Soy un humano, lo cual tengo también derechos. Todos los trabajadores de la Florida nos estamos organizando con el proyecto Sembrando Justicia para poder lograr un contrato con los compradores y así se haga valer nuestro derecho como los trabajadores de nursería que somos. That was a very powerful video. Ese video from estuvo muy Araceli poderoso sharing de the parte de direct Araceli, experiences, the compartiendo su conditions experiencia she's facing directa, as a las worker, but also condiciones what que she está wants to enfrentando see como change, trabajadora, what pero she wants también to lo que quiere see ver transformado, lo que quiere that can ver, pues happen cambiar, through lo program like que Planting Justice. se puede lograr a través de un I think programa for our como last Sembrando question before Justicia. we go to Bueno, Q&A, creo que nuestra última Oscar, I want to pregunta, ask you antes to de share what's the next transicionar a step for the preguntas campaign and how can folks y respuestas, a on the continuación, webinar today eh, support bueno, plantation workers? para Oscar, ¿cuál es el siguiente paso para esta campaña? ¿De qué manera pueden apoyar los asistentes de hoy a los trabajadores de viveros? Bueno, primero, leer y revisar el reporte y para que sepan que sí está, bueno, mencioné también todos los años de colaboración con Rafaela, también he estado colaborando con Nick. Hicimos la marcha de 50 millas, donde nos conocimos por primera vez en la coalición de trabajadores de Emocali
Immokalee. Y bueno, las personas han estado muy comprometidos estudiando para cómo mejorar este modelo para alcanzar más trabajadores, no solo en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Lanzamos esta campaña el día de San Valentín este año y lo hicimos con una acción con trabajadores de viveros como Araceli y otros que con mucha valentía están alzando la voz. Y ahora tenemos trabajadores como Araceli que dicen, bueno, esto me importa mucho y estoy dispuesta a salir y alzar la voz y organizar con mis compañeros para lograr transformar la industria. Y Marshall Gaines tiene este libro que habla sobre, bueno, muchas veces nos podemos sentir como David y Goliath, como pequeños trabajadores luchando contra estas empresas tan grandes y con tanto dinero, y cómo trabajadores pueden construir un movimiento para obligar a las compañías a llegar a la mesa de negociación. Y en Sembrando Justicia, por eso es importante, o sea, va a transformar las vidas de miles de trabajadores en la economía. Para cuando ganemos, los aprendizajes también se pueden adoptar para otras industrias. El día de San Valentín lanzamos esta campaña y estamos llamando a a compradores, a empresas, a venir a la mesa de negociación para firmar este tipo de acuerdo legal. Y muchas veces estas empresas tienen códigos de conductas y de monitoreo y proyectan una imagen que sí les importa la responsabilidad social, pero realmente los trabajadores no juegan ningún papel significativo y la auditoría es ineficaz. Muchas veces son unos terceros partidos en donde los trabajadores no confían en estos programas. Hay una cultura de miedo a las represalias dentro de la fuerza de trabajo entre los trabajadores. Entonces, para muchas de estas empresas, los programas de auditoría se han vuelto como una estrategia de resoluciones públicas, no una estrategia real y verdadera para llegar a tener justicia contra estos abusos y explotación, sea para los trabajadores de textiles en Bangladesh o trabajadores de los ranchos lecheros en Vermont o trabajadores agrícolas en tomates. Este modelo de responsabilidad social impulsado por trabajadores de una forma que puede realmente valer para trabajadores, donde participan activamente y para levantar los estándares para miles de trabajadores de formas que son medibles y que realmente pueden transformar. Lo que estamos haciendo ahora es que estamos organizando trabajadores aquí en el sur de Florida y más adelante también en otros lados. Esta campaña solo se va a poder ganar con el protagonismo de los trabajadores, que no solo son víctimas de abusos laborales, sino también son expertos en las soluciones que pueden erradicar los problemas en la industria. Entonces, para lograr esto, queremos crear una coalición grande, amplia. Estamos organizando trabajadores, estudiantes, consumidores en todo el país y lo estamos empezando organizando proyecciones de videos, de contenidos audiovisuales, documentales que hemos producido con Working Films en colaboración con la coalición de trabajadores de Immokalee, que también cuenta la campaña para combatir el calor extremo y también la lucha del programa de comida justa en Florida. Si estás en cualquier ciudad de este país y si quieren organizar una proyección, un evento para proyectar este documental, pues queremos construir solidaridad para que las personas puedan tomar acción en donde sea que se encuentre en estas, bueno, seguramente una de estas empresas grandes está en su zona donde vive, entonces queremos en el segundo lugar, sabemos que consumidores son muy importantes para esta campaña y a lo largo de la historia de los movimientos de trabajadores agrícolas, de United Farm Workers, de Begun, Familias Unidas por la Justicia, Justicia Migrante, todas estas organizaciones de trabajadores agrícolas tenían que acceder o tener acceso al poder de los consumidores para lograr sus contratos. Si tú amas las plantas que tienes en tu casa, si los compraste en COVID o mucho antes, o te jubilaste y te llama la atención la jardinería, esa conexión con la planta
y quieres asegurar que esa planta que estás comprando de una fuente digna y no a través de la explotación laboral y los abusos, la única forma de asegurar eso es juntarte a la campaña de Sembrando Justicia y volverte parte como miembro solidario de WeCount. Te podemos activar en la campaña donde sea que se encuentre en el país. Y bueno, la llamada a la acción es leer el reporte, organizar una proyección de la película, convertirte en miembro solidario y sumarte a este esfuerzo. Bueno, gracias, Oscar. Y aquí en el chat también hay enlaces con el compromiso, el documental y los diferentes pasos que ya mencionó Oscar. Bueno, cada vez si puedes aprender más sobre WeCount y lo que puedes hacer para esta campaña. Entonces, un recordatorio para los que están hablando o contestando preguntas, hablen despacito para ayudar a los intérpretes. Bueno, la primera pregunta, hablando sobre los impactos de este modelo de responsabilidad social impulsados por los trabajadores, ¿cómo han sido exitosos en levantar o subir los sueldos de trabajadores? Bueno, Rafa, yo puedo dar un par de ejemplos. Oscar ya mencionó Justicia Migrante en Vermont. Ellos se organizan entre la comunidad de trabajadores agrícolas en ranchos lecheros. El programa se llama Leche con Dignidad. Y bueno, todo está conectado, ¿verdad? Nick hablando sobre las políticas, pero la historia de la agricultura en el país, como excluye a muchos trabajadores agrícolas con ese trasfondo racista, ¿verdad? De la historia. En Vermont, trabajadores agrícolas legalmente deberían recibir el sueldo mínimo federal, pero no el sueldo mínimo del estado de Vermont. Pero el sueldo básico federal es como 8, ¿qué es? 7.25, $7.25. Entonces, si eres trabajador agrícola trabajando los 365 días al año legalmente, puedes estar recibiendo solo el sueldo mínimo federal, 7.25, y cumpliendo con la ley federal. Entonces, trabajadores, miembros de Justicia Migrante, decidieron que quisieron, recibir el pago mínimo, pero del estado de Vermont. Entonces, dentro del programa de Leche con Dignidad, claro, todos los trabajadores que forman parte o que trabajan con un rancho participante en el programa tienen el derecho de recibir el sueldo mínimo del estado, y como eso va aumentando cada año, bueno, como todo el mundo debería recibir estos aumentos de sueldo, ¿no? Eso es un gran logro que sí se está implementando. El programa ya lleva 9 años, creo que, si mal no recuerda. Que el programa está activo. Y en el programa de comida justa que fue iniciado por la coalición de trabajadores de Immokalee, ellos han podido aumentar también el sueldo, creo que por el 60 o al 100%. Entonces, sí, los sueldos es un componente importantísimo. Bueno, no es el único componente, pero sí es algo muy importante, pero también hay otras partes del código de conducta que son iguales de importantes sí, además de un sueldo digno. También yo podría agregar una cosa. Bueno, creo que aumentar los sueldos es algo muy importante y queremos ver esos números, ¿no? Aumentándose. Pero también hay una asunción, bueno, que realmente te están pagando lo que sea ese sueldo. Entonces, algo muy importante en estos programas de WSR, que quizás no recibe tanto reconocimiento, incluso estos sueldos realmente de pobreza en muchos de estos lugares del país, ni lo estaban recibiendo cuando debían recibir este sueldo. Muchas veces recibían menos de eso, o los empleadores luego les cortaban las horas en su horario de trabajo.
o tenían que estar esperando mucho tiempo o no estaban recibiendo una compensación por el tiempo de transporte, no se contaba como horas trabajadas. Entonces son todas estas formas de cómo el empleador puede ir como, bueno, ya que tengas vigente un programa de WSU-RS-SR, ya no tienen que temer a las represalias por los mecanismos del programa. Entonces se puede normalizar el cumplimiento de los derechos y que no sean víctimas de robo de sueldo de esta forma. Entonces sí han aumentado el sueldo, claro, donde existe estos programas de WSR, pero el sueldo que realmente está recibiendo el trabajador agrícola también está aumentando. Entonces, muchas veces es difícil de cuantificar qué tanto realmente está llegando a tener un impacto. Pero ese es el otro componente muy importante que ha logrado estos programas, que realmente son bien poquitos los otros ejemplos donde realmente han logrado hacer lo mismo. An additional point, absolutely, as someone who's done wage theft representation for years now, we can't sort of like exaggerate the importance of effectively enforcing these laws in a way that can truly eradicate wage theft in a way that Forzar estas leyes de la forma que lo han probado o verificar, pero lo que hemos escuchado de estos trabajadores en este proceso es que cada cosa cortan el salario. Entonces ellos reciben un salario muy mínimo de pobreza y tener que pagar sus botellas de agua y comprar sus mascarillas, pantalones, porque el empleador no les ofrece eso y les dan enfermedades por el lugar de trabajo. Entonces hay enforzar esas leyes que existen. Entonces en el estado de la Florida el salario mínimo está a 14 y ahora sube a 15, pero aún vemos ese robo de salario y entonces para poder que los trabajadores lleguen a ese mínimo. Y encima de eso estamos, queremos abocar para darles más tiempo libre y más tiempo de vacaciones y descanso y pues para entender cómo entender ese sentido. Pero yo creo que es una buena pregunta y preguntarnos de cuál es el límite de estas estrategias y cuáles son las estrategias que podemos tener para que esos trabajadores que puedan tener un salario de poder vivir bien. There's a Entonces, question muchas around, gracias, Oscar. Entonces, hay una pregunta de ese robo de salario que es ilegal y por qué no están esforzando estas leyes. Y bueno, sí, hay más que le quieren agregar a eso. As the non-lawyer in the room, I'll Y answer. bueno, yo no soy una abogada, pero yo No, puedo I'm contestar la saying, like, pregunta. my Yo diría opinion, de que mi I experiencia, was also an auditor at the Milk Dignity y Program, bueno, so people yo mentioned that, and hice I would auditoría. say it's Yo what diría is que the es issue el in problema a lot of es our en policies, right? muchos That they're de not nuestras well funded. políticas que We do no, have a Department of Labor. We mm, do have no OSHA. tienen buenos Our fondos. workers Entonces are tenemos very OSHA safe in the y workplace and for se people who supone have que ellos additional leave, but they are protejan a extremely nuestros underfunded. trabajadores, I don't pero have the no stat reciben muy right now, but there buenos is a fondos stat y of no like tengo la how información many ahorita, estas DOL and OSHA estadísticas. auditors there are per eh, workplace, and it is just y dicen que, bueno, impossible por for these cada auditors to do their job, let cada alone all persona the que hace la opt-outs where, auditoría no es okay, suficiente. an OSHA investigator Y cannot bueno, go to a dicen que workplace un unless it's investigador already de OSHA no puede ir a un there. You lugar know, they're not si no hay preventing things from happening many una times. oficina ahí y And no previenen on top cosas of that, que suceden. Y encima de eso, fear of immigration for some of those y hay ese communities, miedo de they're not going to want to inmigración talk en to a esas federal comunidades agency, y ellos even no if quieren that hablar federal con agency is not un connected to an issue. agente They are going federal, to aunque see it no as sea the conectado government con and the el federal gobierno, agency porque ellos lo ven como una asking conexión de el I gobierno can't even que imagine está if you're haciendo an immigrant preguntas y no me worker puedo imaginar que, and a bueno, que federal seas un on trabajador OSHA comes and says, hey, how's it going? You're going to say everything's inmigrante y good bueno, vas a and decir we'll que, take ok, you.
todo está bien y hay mucho, es esa dinámica que, eh, que puede, que existe ese robo de salario que existe contra estos trabajadores que continúa a suceder aunque sea ilegal. Em, no sé si hay algo más sobre eso. Bueno, voy a decir primero que también lo de la agricultura es lo complejo que es. Entonces, en agricultura, el pesticidio es regulado por el PCA, que es un acuerdo, y OSHA tiene esos estándares y eso es por hora. Entonces, lo que hay un número de agencias que no coordinan bien y que no sea efectiva. Y bueno, como Rafaela mencionó, los recursos y hemos hablado con de- y ellos están hablando de que no tienen suficientes trabajadores en toda esta generación. Entonces está esa falta de trabajadores ahí en esas agencias y el poder que tienen. Lo vemos ahí todos los días. Entonces, el año pasado hemos visto, y bueno, ahí el OSHA tiene sus limitaciones. Entonces, lo que significa eso es que no hay una consecuencia para un futuro de no gente. Y él mencionó de que ellos terminan incumplimiento y eso es más severo y hay en incentivos de eso. Entonces, queremos incentivar eso de el cumplimiento y ese enforzar de gobierno. Y bueno, ya sabemos que ese servicio no ha sido muy bueno, entonces ese cumplimiento privado puede llenar ese hoyo. Y bueno, yo creo que lo que dijo Oscar y Rafaela sí tiene mucho sentido y hay una estadística que resalta mucho que no es un robo de salario, pero es de OCHA, que es una agencia debajo del Ministerio de Trabajo. Y ellos en todos los lugares de trabajo o debajo de su jurisdicción de OSHA se demoran 150 o 200 años, imagínense. Eso es el tiempo que se demorarían para revisar cada empresa y eso solo el lugar de trabajo. Y eso, bueno, y se trata de el robo de salario. Y bueno, hay falta de trabajadores en eso, que es el problema. Y hablamos del nivel federal y vemos que Florida, en ese estado tienen su Ministerio de Trabajo y Florida lo tenía antes, en donde las personas salen y revisan y, y ahí, bueno, que les ayudas en el momento del trabajo. Y ellos van pues unos años. Y bueno, dice porque será que van a ser mejor que eso. Y bueno, esa falta de tener a alguien que está revisando los trabajadores. Y eso les da el poder en sus manos. Thank you, everyone. Bueno, muchas Next gracias a question we todos. have Y bueno, la questions, and próxima folks can talk pregunta more es about the si gender dynamics of las the personas industry. pueden I hablar think de early in the call, we talked a em, little about la the dinámica de demographics, so we can género, talk porque more hemos about hablado that. de la And demográfica, pero why si puedes hablar speakers have alluded sobre to, eso. the worker visa em, alluded to, why there is y bueno, como la persona en el video mencionó un poquito, si pueden hablar más sobre eso. Y adelante, Nick, para saltar. Pero lo que hemos encontrado en la encuesta que es 45% de los trabajadores son mujeres y lo que escuchamos en los trabajadores
em, que cuando tengan la oportunidad buscan trabajo en otros lugares de agricultura o construcción, porque el trabajo es tan bajito, no hay beneficios y las condiciones de trabajo son muy intensas. Entonces, la mayoría de la industria está en las manos de las mujeres trabajadoras. Y hemos visto que el 75% o digamos el 55% de las mujeres han reportado abuso sexual en su tiempo de la industria en diferentes espacios y encontraron de que hay discriminación contra mujeres que se embarazan o son madres y les pagan menos a las mujeres por el mismo tipo de trabajo y el 99% dicen que durante su tiempo allí, que no hay un espacio de madres nuevas para poder dar comida al bebé. Entonces, esto es un lugar de trabajo de mayoría son mujeres y hay falta de beneficios y protecciones. Y bueno, sabemos que son trabajadores migrantes que son vulnerables y vemos que el gobierno que no ha sido efectivo en este sector y la presión allá arriba y el dinero que genera estas industrias, los millones de dólares y que hay ese trabajo muy intenso, que esa presión. Entonces lo que vemos es un lugar de trabajo que está generando el abuso en el lugar de abuso. Entonces la mayoría de trabajadores son mujeres, son ellas que sufren más. Thank you, Oscar. Gracias, Oscar. A next question we have Bueno, la otra is, folks can pregunta talk a es little bit more si about the planting ustedes system pueden and hablar some of the sobre mechanisms that el you just talked about código and why the elements that de workers are gonna have comportamiento to disclose y would los all relate to this elementos de particular código Ezekiel plant nursery. eh, para trabajadores. This really came from the survey Y process. bueno, The survey took about a year to finish. esta encuesta nos se demoró una hora para cada trabajador y y hay muchas historias, grupos de enfoque, reuniones de comité, y ha sido un proceso de meses y meses para enfocar qué es lo que los trabajadores quieren ver en sus industrias. Y no es suficiente decir que, bueno, los trabajadores no quieren pesticidas y cómo se ve en práctica y cómo hacemos esa pregunta para cada derecho de cada trabajador. Y es en ese proceso que tenemos una lista de derechos que lo podemos enforzar y una lista de nuevas reglas como de permiso de ir descansar de eso. Y bueno, una ley es y queremos proteger y quitar todo tipo de discriminación. Estamos peleando para tiempo libre, para enfermedades y vacaciones, y 60% de los trabajadores dicen que en todo su tiempo en la industria no les han dado día libre pagado. Entonces queremos cosas que ergonómicos y todo lo que vemos que son buenas prácticas para un lugar seguro para miles de personas. Entonces, protecciones para personas del calor. Y lo hemos traducido que es un protocolo de calor. Entonces, eso es asegurar a los trabajadores aquí en Florida. Entonces, un descanso cada hora del calor. Hay muchos trabajadores que mueren del calor intenso y ellos, la mayoría mueren en los primeros 7 días porque el cuerpo no se ha acostumbrado.
y los empleadores no les ayuda a clamar. Entonces hay buenas prácticas para eso. Y bueno, muchos son de calor. Y bueno, hemos escuchado de tormentas y tienen que ir a trabajar allá durante estas tormentas y tienen que ir ahí. Y estamos peleando em, para transporte, hogar, y ya sabemos que la mayoría son, pues, digamos, que vienen y salen. Y entonces el empleador tiene que darles casa y transporte y tenemos que asegurar que son buenos estándares y es la responsabilidad del empleador. Entonces, también protección contra esa, y también la protección de represaliales. Entonces, para que ellos puedan hacer sus quejas, darles la protección para que no sienten miedo. Y eso se hace parte del programa, es entrenar personas en este programa que se llama Wicca y para que ellas vayan usando los idiomas que ellos saben para compartir esa información, para que ellos puedan compartir sus derechos, dónde pueden ir, para que sus derechos no sean respetados. Y bueno, tenemos un Justin Council para que los empleados puedan ir donde pueden compartir sus quejas y recibir soluciones. Y tenemos esto y está al lado de P40 y ellos. Thank you, Oscar. I think Go ahead, Nick, sorry. all I was going to add Oh, I is that think Austin, maybe you're out of I'm on it. the I'm in the Spanish. No, I'm in the Spanish. right? Could Estoy you all en... hear Austin? Yes. Sí, aquí estoy en el español, en el canal de español. We Okay. just went Let's- from Fatima to me. Maybe it was just me. Are you saying Austin or Oscar? I heard Austin the interpreter when Nick started talking. Okay. But let me try again. How's that Probando, working? probando. Sí, estamos en el canal de I think español. it was just my channel. Sorry about that. No, Go all ahead, good. Nick. All I was Bueno, gonna- todo bien. all I was going to add is Solo that, lo que you know, quería agregar es it can que sound really easy for folks who have not puede had to parecer muy get their hands fácil dirty with developing a code of conduct like this. Like, that's desarrollar un código de simple, right? Like, conducta. Sí, people pues love debería ser algo pay them what sencillo, they're ¿no? owed, Pues do pagarles work lo for que the se desk, les like, debe this would be y the way it pues should no be. trabajar en el calor y But así debe ser, ¿no? to Pero give you a sense of like how much work goes into making para this, que tengan una that idea de qué most tanto people are trabajo thinking realmente that when they develop a implica, code of o sea, conduct, no es algo que están it's sacando easy de la to manga grab cuando están code creando, o sea, los or do protocolos work para through trabajar en el when calor. there's Por lightning. ejemplo, trabajar I mean, cuando hay these codes relámpagos of presentes, conduct, ¿verdad? En that's este tipo really de down to código de execution, conducta right? That realmente is actually tiene que what entrar the en does el and there's detalle, steps en to it. So how todos far los away was the detalles. lightning strike? Entonces, ¿qué tan lejos está el relámpago, That's no? when you have to call off Dentro de work. cierta Or distancia es what is ahí the donde heat uno tiene que cancelar el index rating? trabajo. Is it the heat Y index you use or is it the Y temperature? el índice del And calor es el calor que then you aparece would en un count. So what do you think termómetro about o that? de qué forma For se ramp ups, detecta. Oscar Entonces, mentioned. For workers luego coming lo que onto the job mencionaba so that we're ramp ups, acclimated como to the el tiempo that they're necesario working. para que los These are cuerpos se all van really important acostumbrando. things that Am, if you're serious about treating your workers entonces, well, si es en serio lo de consider tratar bien a los trabajadores, debería tomar en cuenta todos estos detalles. Pero es ahí donde muchos de los modelos de responsabilidad social dirigidos por las empresas realmente no llegan a la medida o al nivel de calidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces ni las leyes quizás no existe una ley que cubre el estrés por trabajar en el calor, ¿verdad? Y también está la cuestión de monitoreo que hemos cubierto aquí. Bueno, esas son las cosas que tienen que entrar en un código de conducta, en donde WeCount y compañeros de derechos y
de dignidad y derechos también entra en este trabajo. Entonces, tiene que ser bien pensado. Thank you, speakers, and to Muchas all of our gracias. participants. Gracias a todos los We're going to transition participantes. just to any Vamos a final thoughts transicionar that a speakers have about the últimas campaign, how reflexiones efforts can para be los grow, panelistas acerca de la and just to campaña, allow de the cómo chat se feed to pueden flow. participar y un recordatorio para que hablen despacito para echar la mano a los I can intérpretes. go Bueno, yo puedo first. iniciar. I guess final thoughts for Bueno, people quizás would algunas be, últimas reflexiones. it's important Es to importante, lift up these bueno, initiatives, levantar I would y say. visibilizar estas Oscar mentioned iniciativas, about ¿verdad? Lo the que gender mencionaba Oscar disparities acerca de that remain deep-seated in the los workplace desequilibrios go o beyond em, the agriculture of labor. desigualdades en cuanto al género, lo que sufren las mujeres que van más allá del campo agrícola, ¿verdad? Como nosotros como organización hemos trabajado con trabajadoras en la industria textil que han enfrentado también este tipo de violaciones de sus derechos, trabajadores en la industria lechera también. Entonces, pensando esto como una solución que también funciona para la protección, las protecciones de trabajadores, pero también como sombrilla, ¿verdad? Como una categoría más grande, pero cuando ocurren estas violaciones de los derechos basado en el estatus migratorio o género, pues este programa puede contener todo eso o abarcar todo eso. Entonces, me siento muy orgullosa del trabajo que WeCount está haciendo, la colaboración con Dimos y Nick. Ha sido demasiado lindo verlo crecer y he sido, bueno, estuve afortunada de poder ir en Homestead, estar a Homestead, Florida el año pasado y interactuar con nuestros trabajadores y compartir con ellos y observar el trabajo que están haciendo en estos tiempos en donde hay tantas cosas duras, ¿no? Entonces esto contiene para mí pues mucha esperanza y muchos de nosotros que estamos buscando de qué forma podemos apoyar algo que realmente está teniendo un impacto, ¿no? Nick or Oscar, any final thoughts? Nico, Oscar, si tienes alguna I'll go reflexión first. final. She gets the last word. Bueno, I quizás would Oscar say, debería tener la última palabra. Yo voy a I think ir. we've covered things pretty Bueno, creo que hemos comprehensively. cubierto todos los Why temas de I'd una offer forma my bastante addition would lift you completa, back up one more time. pero quizás The levantar, o purpose of sea, these WSR poner en alto de programs nuevo el and the propósito del philanthropy programa de right WSR. now, because of the Es failure of justo our por other eso el democratic systems fracaso de los to otros sistemas provide answers, democráticos protections, para the proveer solutions that we need. respuestas, soluciones que realmente Workers have necesitamos. found Entonces, really los innovative and trabajadores strategic han ways to sido build power innovadores, encontrado and estas formas to do innovadoras work. para And construir it el works not poder just for en este workers, but trabajo, it's no solo designed para to also work trabajadores, sino for the también industry. para la So it industria perpetuates de una the forma goal is que not puede to crush perpetuar, ¿no? the El companies objetivo that no try es to reform. aplastar estas The goal compañías is que to make estamos them tratando better, de to reformar. hold them La idea accountable for es their own em, policies. que sean That's something that these responsables y programs que respeten los derechos de and los trabajadores. I'm just Entonces, really excited to este see tipo de programa where lo things go from permite. O here sea, a mí and how planning our me future will emociona hopefully go ver de too. cómo las cosas van a avanzar y cómo Sembrando Justicia va a crecer. Thank you. And just to close, Gracias. Y solo para cerrar, como mencioné, algunos llamados de la acción, pues leer el reporte y compartirlo con sus redes y firmar nuestra petición, que podemos compartir el enlace en el chat, organizar una proyección en su ciudad del documental y convertirte en miembro solidario para participar en la campaña, para organizarte y participar. Apoyar otros programas de WSR. Este Sembrando Justicia solo es un programa, ¿verdad? También está CETUL en la ciudad de Gemelas en Minnesota, trabajadores de construcción, está Leche con Dignidad en Vermont, está el programa de comida justa. Entonces, tiene que explorar estos modelos, estas diferentes iniciativas para apoyar su trabajo. Y por último, solo quiero mencionar que yo creo que Sembrando Justicia es tan importante porque forma parte de este movimiento global a nivel mundial, liderado por trabajadores que se están organizando y también a través de sindicatos, ¿no? Estos sindicatos que se organizan en el Reino Unido, en Latinoamérica, en Asia, para explorar cómo adoptar este modelo. Yo siempre he visto el programa de WSR como una diversidad de herramientas, ¿no? Para luchar con este programa, cómo podemos enfrentar la falta de participación en procesos sindicales cuando no tienen derechos para cómo WSR puede levantar los estándares y construir el poder. Creo que es una tarea que nos corresponde a todo mundo
si estás organizando trabajadores o en cadenas de abastecimiento donde quieres apoyar el modelo, también les sugiero que pues se comuniquen y cómo se pueden adoptar el modelo en el contexto, la cadena de abastecimiento donde se encuentren, ¿no? En el contexto industrial donde se encuentran. Muchas gracias a nuestros panelistas, todos los participantes y una gracias también para los intérpretes que también nos han apoyado para que esta plática haya sido accesible en inglés y en español. Yo llevo 2 décadas en Partners for Dignity and Rights y hemos estado apoyando campañas para ganar contratos legales durante todo este tiempo y espero que puedan inscribirse para nuestra lista de correos y si pueden firmar también la petición y las acciones solidarias que hemos identificado y pues sumarse, ¿no? Para defender los derechos humanos y alzar la voz y gracias a todo el mundo. Gracias.